Hola, hola a todos. Una vez más nos vemos acá en Galaxia Crypto. Hace unos días veíamos un video sobre el algo trading que explicábamos cómo funciona el algo trading, cuáles son las características del algo trading, entre otras cosas, ¿no? Y mencionábamos el trading de alta frecuencia. Hay muchas entidades, muchas personas principalmente, que están utilizando sofisticados programas computacionales o informáticos que están con el objetivo de prever cómo funcionan los mercados desde técnicas tanto cuantitativas incluso como en mínima cualitativa. Entonces estamos viendo cómo estos programas analizan el mercado en busca de oportunidades de colocación de órdenes y en base a ello pues van observando dichos parámetros y obteniendo información en tiempo real. Pues todo esto, estas negociaciones que se realizan con estas características y en cuestiones de muy breve tiempo, pues es denominada trading de alta frecuencia. Pues sean bienvenidos y comenzamos en este video. ¿Qué es el trading de alta frecuencia? Pues la Convención Europea lo define como un sistema de negociación que analiza a gran velocidad datos o señales del mercado y lanza o actualiza, como reacción de dicho análisis, un gran número de órdenes en un periodo de tiempo muy corto, prácticamente en milisegundos. Por ello, el trading de alta frecuencia no consistiría tanto en una estrategia de negociación, sino en la utilización de tecnologías avanzadas para llevar a cabo estrategias de negociación tradicionales como sería el arbitraje y la propia creación del mercado. Y por otra parte está Cointelegraph, que también le dedicó un artículo a este tema. Dice, el trading de alta frecuencia es una técnica que involucra software y algoritmos especializados, computadoras de alta gama, acceso a internet de baja latencia y datos de mercado actualizados para superar a toda la competencia y permitir estrategias únicas que, de otro modo, no serían posibles. Es que este es un tema pero muy debatido y cada vez se debate más. Pero veamos un poco la historia. ¿A qué se ríe la historia? Mire, un tip muy interesante y es que Nathan Mayer Rothschild, quien sabía de la historia fue el famoso que sabía de la historia del duque de Wellington sobre Napoleón en Waterloo, pues lo conocía antes de que el gobierno lo hiciera. ¿Cómo sucedió? Bueno, pues supuestamente cuando le hicieron la pregunta, él dijo, sencillo, inteligencia humana y tecnología. Increíble, increíble las palabras y las respuestas de esta persona para este tipo de preguntas. Luego se dice que Julius Reuters, el fundador de Thomson Reuters, en el siglo XIX utilizó una combinación de tecnología que incluía los cables del teléfono de la época y una flota de palomas mensajeras. Ojo, palomas mensajeras para manejar el sistema de entrega de noticias. Por supuesto, de esta manera, con un sistema tan avanzado entre palomas y la tecnología cableada de aquel entonces, pues este señor tenía sencillamente la noticia de la mano al instante. Muchos años después, ya en el siglo XVIII, en el siglo XX, perdón, en 1983, Nasdaq introdujo pues, el trading electrónico. ¿Cómo lo hizo? Pues sencillo, lo basó en ordenadores y creó cada vez una etapa más avanzada de todos hasta que llegamos a 1999 a la Security Exchange quedamos a 1999 con la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, la más conocida como SEC, que autorizó en 1998 a este tipo de intercambio. Así, al inicio del siglo XXI, las operaciones del trading, digamos como este tipo de trading, ¿no? Pues requería la ejecución varios segundos. Luego, para 2010, fue disminuyendo a milisegundos y en 2012 ya se trataba de microsegundos. Realmente un avance pero muy fuerte. En la geografía está bastante distribuido, ¿no? En el Oriente Medio, en América del Norte, en Europa, en Asia Pacífico, en América del Sur, entre otros. Ahora, ¿qué pasa? Que también está distribuido en porcentaje en la accesibilidad. Entre los mayores que tienen acceso, entre las mayores zonas geográficas que tienen acceso a esto están Asia, Europa y Estados Unidos. Con respecto al trading de alta frecuencia, el 60% de las operaciones del capital en Estados Unidos se hacen en base a este tipo de trading,
el 40% en Europa y el 10% en Asia. Entre las características de este tipo de trading está el uso de equipos computacionales, por supuesto, estos equipos computacionales de gran capacidad, dígase software y hardware, con programas informáticos tops, o sea, de alta gama y velocidad, con lo que uno puede pues ir manejando la información que el mercado genere, enrutando, ejecutando y cancelando dichas órdenes. Además está el uso de servicios de co-ubicación, en los cuales permite que estos servidores que están ubicados físicamente próximos al sistema central de procesamiento pues ganen unos microsegundos en el tiempo de latencia, es decir, el tiempo en que llega una señal, al estar más fuerte dentro de los intercambios que se realizan en la velocidad de la reacción. Además, numerosas órdenes pueden ser presentadas, dígase la presentación de numerosas órdenes que son canceladas en poco tiempo, entre otros. Además, plazos muy cortos para establecer y liquidar posiciones. Estamos hablando de microsegundos, inclusive llegará un momento en que sea mucho menos por más difícil que parezca, ¿no? Y generalmente finalizan en un día de negociación sin posiciones abiertas. Es decir, que son de operaciones de intradía y que la gran mayoría se cierra en el mismo día, no se deja abierta para el próximo. Entre los principales tipos está el de arbitraje, el estadístico, el de mercado de arbitraje, el momento de tendencia, entre otros, incluyendo los market makers. ¿Cuáles son los segmentos de aplicaciones cubiertos? Bueno, aquí tenemos a los bancos de inversiones, a los fondos, a los inversores personales, entre otros. ¿Qué herramientas son necesarias? Bueno, sencillo. En primer lugar, un software de alto nivel. Un software de alto nivel que solo está al alcance de las grandes corporaciones. Hardware de última tecnología que tampoco está normalmente al acceso de las masas. Programadores profesionales, y no estamos diciendo de programadores profesionales cualesquiera, o ser responsable o tener conocimiento, no, estamos hablando de lo máximo. Programadores pro, como se le dice comúnmente, y que además tengan conocimiento del mundo financiero o incluir un equipo de consejeros financieros y perfiles técnicos de este tipo de mundo. Y como cuarta y última herramienta necesaria, mucho dinero. Incluso se puede estar hablando de millones de dólares o euros, de acuerdo a lo que se esté manejando. En la siguiente gráfica se puede ver el volumen de órdenes compradas en el color rojo y las que las que se han ejecutado en el color verde. Estas órdenes están hechas mediante ordenadores de gran potencia especializados en el HFT, o sea, en el trading de alta frecuencia. El primer escenario coincide con la crisis económica del 2008, vean qué interesante ahí el año puesto. El segundo con el famosísimo flash crash de 2010, el del Dow Jones, que bajó un 9%, y el último coincide con la bajada del rating de la economía estadounidense. ¿Cuáles son los riesgos que uno asume al realizar esta práctica? Bueno, los riesgos operacionales, que son fallos de las redes de los mercados que están muy interconectados. Riesgo para la integridad del mercado por abuso y manipulación y front running, lo que se conoce como front running también. Riesgo para la estabilidad financiera, afecta de manera negativa a la confianza de los inversores reales. Además, está claro que todos ellos conforman un gran pack de riesgos que uno debe asumir, incluyendo la pérdida grave de dinero. Ahora bien, en el 2014, a principio, salió un libro que se llamaba, como pueden ver acá, Flash Boy. Realmente fue Flash Boy a Wall Street Revolt, de Michael Lewis. El trabajo se basaba en la experiencia de un broker y de una persona que estaba a cargo de ese broker, ¿no? Entonces, en este caso, era una persona que se llamaba Brad Kasuyama, Brad Kasuyama, que trabajaba, es decir, él pertenecía al Royal Bank of Canada, ¿no?
El tren metal que este hombre, Kazuyama, comenzó a tratar de comprar al valor que aparecía en la pantalla. Pero entonces de repente el precio variaba muy rápido, causándole pérdidas millonarias a, al Royal Bank de Canadá. Entonces él consiguió un equipo de personas que estaban fuera de Wall Street, relacionadas con Wall Street, pero que no trabajan dentro de Wall Street. Y todos descubren que el motivo era que un programa informático buscaba todas las bolsas de valores donde se ejecutaba el valor al mercado. Y por cierto, por supuesto, esto hacía que se hacía las operaciones más rápidas y esos céntimos de ganancia, pues al manejarse con millones de dólares, pues eran muy grandes las pérdidas. Entonces, pues nada, y esto él lo denuncia públicamente, ¿no? Esto se tradujo a este libro que está realmente espectacular. Ahí habla de todo, la velocidad de estos algoritmos, de cómo se adelantan al resto de los mercados, de cómo alteran los precios, en fin, todo. Y luego, eso fue en el 2014, ¿no? Y esto, por cierto, dio lugar, ahora que vemos ahí el enlace de la flecha, dio lugar a un movimiento que estoy seguro que todos han escuchado en su vida, es el movimiento Ocupa Wall Street. Este libro, pues sencillamente dio las bases para ello. El escritor John Lasseter reflexiona magistralmente en un ensayo, que vean acá la captura de ese ensayo, el título, y donde él explica, más bien advierte, ¿no? Cuáles los riesgos que debe asumir una persona cuando entra al trading, pues, de alta frecuencia, ¿no? Y incluso él crea una cosa que él le llamó la teoría del más loco. ¿Por qué? Porque es sencillo. Él dice que todo es un castillo de naipes, que al final todo va a caer. Y entonces, al un humano ser un jugador de bolsa, entonces, ¿qué puede ser? Aspirar a controlar, a calcular y a domar el mercado. Entonces puede serlo. Tú puedes hacer eso siendo humano o siendo mecánico. Y entonces, pues nada, entonces él habla de la contingencia, de la proximidad de los daños, encuentra los beneficios, juega con las posibilidades. En fin, hace un buen ensayo, hace un buen artículo. Él detalla tanto lo bueno como lo malo, y esta teoría está realmente espectacular. Luego está algunos le dicen disculpen la mala palabra, el chismoso o el chivato, por así decirlo. Otros le dicen que fue nada más y nada menos como que el primero de esta generación que empezó a demandar los males de un sistema, ¿no? Y díganse como Snowden, como otros que han demandado, ¿no? Entonces aquí encontramos a Jaime Bodek, que es una persona que trabajó, de hecho, en grandes compañías como... Era lo que se conoce como Quant, era un programador de algoritmos de inteligencia artificial. Y muy bueno, por cierto. Él trabajó en Goldman Sachs y UBS, entonces él creó esos algoritmos para ellos. Ahora, y por supuesto tenía experiencia previa, y entonces ya cuando adquirió más experiencia en estas entidades, pues ¿qué hizo? Fundó su propia empresa, se llamaba Trading Machines. Entonces, durante varios años, todo fue perfecto, ganó mucho dinero, pero luego empezó durante un año a perder diario $10,000, $10,000, y entonces él no entendía cómo, y al final él hizo su propia investigación también, y entonces todo eso, toda esta investigación demoró un año. Y cuando más o menos pasó un año, ya le entendió el verdadero problema. Y es que no era su código, sino que otros estaban manipulando el mercado. O sea, hubo un trader que aprendió todas sus lecciones, reprodujo los trucos, y entonces, a partir de todo ese aprendizaje que obtuvo de su propio algoritmo que él tuvo con Goldman Sachs y UPS, pues sencillamente dedicó a manipularse el mercado. Y entonces, pues nada, en 2011 Bodek decidió contarlo, abrió el juego, decidió que ya basta del juego sucio, y entonces pues acudió a la SEC. Y todo esto saltó a las portadas de los principales medios de todo el mundo y los Estados Unidos, y llegó a la opinión pública. Y créanme que aún con todo y esto, todavía las autoridades financieras que se corresponde tomar medidas de esto todavía no han llegado a un acuerdo. Pero sin embargo en Francia sí. Y Francia prohibió a sus bancos el trading de alta frecuencia en noviembre del 2015.
15. Realmente el debate está bien interesante. ¿Por qué? Porque los que están a favor alegan que se proporciona una liquidez a permitir que se comercie a cualquier hora del día, 24/7, y sin importar las condiciones. También se reducen los costos, que es una realidad, y se ayuda bueno, ellos dicen que se ayuda a descubrir, dígase, denótase descubrir entre comillas, el precio correcto. Yo no diría que a descubrir el precio correcto. Ellos sencillamente no están descubriendo el precio correcto. Pero por otra parte, entonces están, por ejemplo, como el académico de la Escuela de Administración de Yale, Frank Zhang, que critica todo este tipo de afirmaciones. En un artículo de este hombre, Dios, no encontré, qué bárbaro, no encontré la portada de este artículo. Decía High Frequency Trading, Stock Volatility and Price Discovery. Y entonces, en este artículo, en su artículo que se denominó High Frequency Trading, Stock Volatility and Price Discovery, es decir, trading de alta frecuencia, volatilidad de stock y descubrimiento del precio, él concluye, la conclusión de su artículo es que estos trading de alta frecuencia, pues al contrario, conducen a una volatilidad perjudicial de los precios. Y dice también que esta liquidez que supuestamente estos defensores dicen, lo que aporta es muy temporal y de escasos milisegundos. Así que, pues, un debate bastante, pero bastante interesante. Y dando paso a eso, a este debate, viendo lo que están en contra y lo que están a favor, pues veamos algunas ventajas y desventajas del trading de alta frecuencia. Entre las ventajas que encontramos es que el trading de alta frecuencia, como hemos afirmado más arriba, inunda la liquidez del mercado. Además, como en consecuencia de la primera ventaja, pues el aumento del volumen de este tipo, de negociación de este tipo, reduce los spreads, la diferencia entre el precio de compra y venta. Además, como consecuencia del primero y el aumento del volumen que ya consigue este tipo de negociación, esto quiere decir que este tipo de trading reduce los spreads, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. No se necesitan intermediarios. ¿Por qué? Porque las órdenes van directas a estos superordenadores, a este hardware programado con estos algoritmos del mercado, y reduce la volatilidad. Este último está en mucho debate. Como desventajas, no es accesible a cualquier inversor minorista. No, todo está reservado a grandes bancos, grandes fondos de inversiones. Hay lo que se conoce como hedge fund, que todos tienen a su vez alcance de los últimos avances tecnológicos y el capital para contratar a los programadores. Puede provocar daños colaterales a otros inversores o generar sobreprecio. De hecho, hay gente que se dedica atestigua que este tipo de trading pues ha creado su propio, vuelvo y repito, que creo que lo he dicho a lo largo de este video, ha creado su propio espacio para hacer trading a estas entidades que poseen esta oportunidad, ¿no? Hay quien sostiene que esta alta velocidad, con la que se lanzan las órdenes, por supuesto, le van a otorgar ventaja frente al resto de los traders que hacen sus operaciones manuales y que el tiempo para hacerlo pues es un poco más largo. Y las transacciones se basan únicamente en análisis técnico, no poseen análisis fundamental, no tienen en cuenta, entre otras cosas, las noticias. Ahora, ¿qué soluciones existen? Bien interesante. Entre las posibles soluciones, pues encontramos revisar su regulación. Hay que ver si la SEC y otras entidades toman parte ya por fin de esto. Requerimientos de capital. Hay grandes requerimientos de capital, lo hemos visto también entre sus desventajas, hemos hablado de esto. También se puede limitar el ratio por orden y por operaciones, es decir, decirle, mira, tú por día tú puedes hacer tantas operaciones y órdenes con trading de alta frecuencia. Eso pudiera ser una solución también. O también, perfectamente, limitar el tiempo en que se puede hacer trading o un horario en el que se puede hacer este tipo de trading. Realmente son soluciones bastante factibles. Algunos tipos de bots de trading de alta frecuencia para Forex, unos son basados en noticias y otros son basados incluso en algoritmos que leen texto. Hasta tan avanzado están todos estos temas. Realmente es muy inquietante todo esto y que además son bots que van a generar en base a ellos órdenes, ¿no? Y aquí también han existido problemas con la Reserva Federal, que incluso hace auditorías cada 6 meses a entidades que tengan este tipo de trading de alta frecuencia, entre otros elementos. Hay mucho tela en este tema por donde cortar. Ahora, datos que hablan por sí solos, es verdad que hay cosas que sí hay datos que demuestran las ventajas
del trading de alta frecuencia. Por ejemplo, la velocidad promedio para las órdenes pequeñas en la bolsa de Nueva York en 2005 era de 10.1 segundos, mientras que en 2009 era de 0.7. Luego, el volumen diario que se movió en 2005 fue de 2.1 mil millones de dólares frente a los 5.9 mil millones de dólares de 2009. Estamos hablando del periodo donde el trading de alta frecuencia ganó en auge. El número de transacciones diarias en promedio pasó de 2,9 millones en 2005 a 22.1 millones en 2009. El tamaño promedio de las transacciones fue de 7.24 en 2005 y en 2009 de 2.68 acciones por transacción, que son menos por operación, pero hay mucho más transacciones dentro. Algunas estimaciones hablan también de sistemas que tienen beneficios que oscilan entre 3.000 y 21.000 millones de dólares. Realmente espectacular. Entre las compañías, principalmente de Estados Unidos, que más se destacan en estos temas, pues encontramos a Kenai, Kenai Capital Group, HECO LLC, Citadel LLC, June Trading LLC y Goldman Sachs, además de JP Morgan. Miren acá, esto es una imagen porque este mundo se llena a tal niveles de que se denota, lo importante es ser el más rápido. Entonces, para eso se han habilitado incluso hasta salas de ordenadores centrales, fondos, especies de alquiler, en fin, de todo. Y esta imagen, pues, se la dejamos como a tipo de conclusión que nada más refleja el impacto de las máquinas en el mercado. Claro que, pues, a modo de conclusión también es una imagen que sitúa a uno en el contexto en el que actuamos nosotros en un mercado. Por eso también hay que tener en cuenta el trading de alta frecuencia, porque si usted está haciendo operaciones de menor tiempo, pues entonces usted tiene digamos como un mayor riesgo a pues ser atrapado, porque entonces en el mercado existen cosas de este tipo, ¿no? Como el trading de alta frecuencia, cosas que compran a una velocidad increíble. Entonces usted está de ventaja, entonces usted, cosas que compran a una velocidad increíble y usted está en desventaja con respecto a estas herramientas. Usted no tiene estas herramientas. Entonces es un poco fuerte, un poco chocante, y hay que estar claro de que el trading de alta frecuencia existe, de que aún falta mucha regulación con respecto a él y que además debemos estar cautos, estar atentos a este tipo de movimientos y herramientas en el mercado que incluso han causado, o para muchos han sido causantes de elementos catastróficos como flash crash en el mercado. Tengan feliz día y bendiciones. Y por favor, si sean más amables de suscribirse al canal para que estén al tanto de todos nuestros videos, pues sería espectacular. Gracias a todos.